amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información día a día y también nuestras opciones comunicacionales digitales que nos permite estar en cualquier parte del mundo en este momento a través del Facebook Live o la opción de vernos en diferido a través de nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube Siempre Venezuela y nuestra página web Siempre Venezuela Web. Como siempre, el trabajo es en equipo. Y allí en ese equipo está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora, con una temperatura bastante fuerte, Alan, sobre los 35 grados. Imaginamos que después de la 2 de la tarde, sobrepasa las temperaturas como han estado las últimas semanas, sobre los 40 grados. Bueno, es parte del clima cambiante que estamos viviendo, porque ha llegado mucha información sobre la situación del clima en diversas partes del mundo. En algunos países sequía extrema, en otros países lluvia extrema. La conjunción de elementos en este caso es que hay un elevado incremento de temperaturas en este eje del centro de América Latina. Y sobre todo, esto se combina con el fenómeno del niño y se combina también con una condición especial de vientos alisios que provienen desde el norte, que despeja de nubes toda la región y por lo tanto se encalienta más el ambiente. Entonces, son varios aspectos ahí que están conjugados. Pero bueno, vamos a hablar de los temas locales. El tema de la situación que está atravesando los trabajadores de la administración pública. Para nadie es un secreto que este mes se reactiva con más fuerza la protesta de los trabajadores de la educación pública y el Estado venezolano ha empezado a tomar medidas de despido de funcionarios de la administración, a pesar de que muchos de ellos se encuentran en el periodo de vacaciones. Y esto se hizo más evidente con el caso ayer en la gobernación de Miranda, donde los docentes que no recibieron su pago, más de 1.000, supieron que precisamente se les había suspendido su pago por petición de la administración de la zona de la Dirección de Educación del Estado Miranda. O sea, que más de 1.000 trabajadores de la educación se quedaron sin salario y eso en cualquier legislación del mundo, ley del trabajo, eso es despido indirecto. Totalmente, y lo más bravo del caso, Alan, que el resto de los docentes, trabajadores, bedeles, etcétera, y personal administrativo han sido migrados. Alan, eso es terrible en el tema de la migración, porque fíjate algo, conozco al profesor José Gutiérrez Lambor, que tiene casi 30 años en el Gran Mariscal de Ayacucho, en Boleíta, y ¿sabes a dónde lo pasaron? A Guanare. ¿Tú te imaginas cuándo o en qué momento puede el profesor llegar a una escuela? Tendría que levantarse a la 1 de la mañana para poder llegar por lo menos a las 9 de la mañana. Alan, eso es una falta de respeto, una cuestión que la zona educativa central no ha visto con el tema de nuestros docentes. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Destruir el sector educacional más de lo que lo han hecho? Bueno, yo creo que es un castigo y una amenaza para Sí, cualquier docente que a partir de la próxima semana inicie acciones de protesta de calle como se espera. Recuerda que aquí tuvimos la profesora Elsa y ella correcto. nos explicaba y nos decía que después del 18 venían acciones. Yo creo que esto en parte es una estrategia del gobierno para amedrentar cualquier acción de calle, en el entendido que las clases
teóricamente deberían empezar en el sistema básico de la educación pública en la próxima semana. Y hay también entonces una situación de protesta que se está calentando, la calle se está calentando otra vez y creo que el gobierno ha tomado medidas para evitar ese calentamiento, empezando por la amenaza y por las acciones de suspensión de salario. Pero no solamente es esto, mira lo que denuncia Andrés Velázquez. Denunció una nueva modalidad de ataque al sector laboral en el país. Esto lo está utilizando el chavismo para amedrentar y abusar de los derechos de los trabajadores del sector público. Según el precandidato a las primarias, Andrés Velázquez, la dictadura de Maduro tiene una nueva modalidad para despedir trabajadores, estableciendo la fórmula de los desactivados o bloqueados, que consiste en desactivarle la ficha de ingreso a su sitio de trabajo, la congelación del salario o solo el salario básico sin ningún tipo de bonificación. Esto para Andrés Velázquez es una manera de despido, porque te desactivan la ficha, estás despedido. Despedido Te, totalmente, lo mismo que hicieron con las fichas blancas de los obreros, trabajadores de PDVSA, Alan. claro, te suspenden el salario o te pagan solamente el básico sin ningún tipo de bonificaciones. Y esto pues es brutal. Esto es en un ambiente laboral precario, en donde el salario apenas sirve para algo, someter a los trabajadores de la administración pública, especialmente a los docentes y a los trabajadores de las empresas básicas, a esta amenaza es por lo menos es de canallas. Y Por esto es una supuesto. canallada que se le está haciendo a la clase trabajadora venezolana, otra más del régimen de facto. Claro, y lo lamentable del caso que la población trabaja en un 68% dentro de lo que son industrias básicas, PDVSA, Minerven, trabajadores del estatal Colcolec y por supuesto las asociaciones de jubilados y pensionados a nivel nacional. Alan, están destruyendo todo lo que es el factor laboral en Venezuela y el gobierno lo sabe. Sí, es una situación de verdad, verdaderamente lamentable. Como lo es lamentable la situación que vive el sistema educativo nacional, Asdrúbal Oliveros, el economista, pues ha tenido palabras sobre este tema, señalando la precariedad del sistema educativo venezolano y sobre todo la manipulación que se está haciendo en él al ir perdiendo cada día más calidad. Dice Adrúbal Olivero que la crisis de la educación en Venezuela es una alarma silenciosa. Vean ustedes el número de niños que asisten a clases en instituciones públicas, cada vez menos. Al no ir ni estudiar, los niños están profundizando la brecha social y la incapacidad de ellos de superar la pobreza, porque una persona que no se educa, no se forma, este, generalmente queda aislado del sistema económico y social del país, o por lo menos se incorpora a niveles precarios de ingresos. Hay una minoría en colegios privados, dice Adrúbal Olivero, que se prepara para el futuro mientras la mayoría queda atrás. No podemos subestimar el impacto a largo plazo que esto va a tener en el país, profundizando el círculo vicioso de la pobreza. El niño que no va a la escuela es un niño condenado a la pobreza. Entonces, Carlos, ¿qué te parece esto? Bueno, lo lamentable del caso es lo siguiente, Alan, ¿no? Porque no han colocado en verdad una situación más palmeable. No todo el mundo puede garantizar los estudios en una escuela privada, que por cierto van a aumentar algo más y tienen que hacerlo en el gasto del personal administrativo, de limpieza, mantenimiento, docente, transporte, servicio eléctrico, porque tú sabes que una de las pocas escuelas o institutos privados, ahí sí Corpolet les va y les corta la luz. Aparte de eso, Alan, ¿qué porcentaje realmente, que Rubén no lo ha dicho, es el que va o puede adquirir los estudios dentro de un sector privado? Aparte de eso, la lista escolar, Alan, ya está bien definida. La mínima cuesta $115 y una máxima de 180. Es decir, ¿qué pueden hacer realmente los padres para poder soportar esta batalla, para poder darle educación a los hijos?
Fuera de eso también tenemos que ver la otra parte que no la ha indicado Asdrúbal, pero eso sí la sabemos tú y yo, porque lo vivimos a diario en las escuelas de Colombia, Alan, donde la gran mayoría de los estudiantes venezolanos o migrantes o de diferentes nacionalidades están atrasados entre 2 años a 3 años porque no han podido establecer contactos en las aulas escolares o en los colegios colombianos. Y para nadie esto es un secreto. Es decir, que tenemos una educación muy faltante. Bueno, fíjate que los economistas, a los principales economistas de Venezuela les ha dado por investigar este tema de la situación de la educación. A la par de Adrúbal Olivero, que señala el hecho del abandono del sistema escolar, de la deserción escolar por parte de muchos niños venezolanos, está el tema que plantea José Manuel Puente, otro economista venezolano. Recordando esta información, Venezuela es el principal exportador mundial de capacidad intelectual. Correcto. Los expertos en migración estiman que 2 millones de venezolanos con títulos avanzados, es decir, con maestría y doctorado y especialización, viven fuera del país, la mayoría de los cuales han logrado emprender negocios que han generado millares de empleos, mientras que otros miles contribuyen en el mundo académico o la investigación. Los venezolanos tienden a tener más educación que el ciudadano promedio de las economías de destino, pero que 2 millones de venezolanos con títulos de maestría, especialización y posgrado estén en el Doctorados. exterior, habla de una sangría intelectual de altísimo nivel que al país le va a costar muchísimo recuperarla. Más allá de Bueno, la un ejemplo. infraestructura, más Sí, allá de la señor. infraestructura, más allá de las obras, de la recuperación institucional, está también el hecho de la educación. Y si tenemos unos niños que se están mal formando en centros educativos nacionales por fallas del sistema educativo nacional y tenemos una migración de capacidad intelectual alta, pues Carlos, nos estamos quedando prácticamente en una condición difícil para el país. Por supuesto que sí, pero fíjate, un ejemplo vivo lo estoy viendo delante de mí, que eres tú. Tú eres periodista graduado, universitario, eres abogado, tienes especialidad. Un ejemplo es lo que estoy viendo en ti. Y lo digo aquí en el programa Siempre Venezuela Radio, porque muchas de la audiencia saben que estamos conversando algo. Soy periodista, soy telecomunicador graduado, tengo 2 especialidades en criminalística, en criminología, en el ámbito periodístico. Alan, y estamos por fuera. Y así como estamos tú y yo, porque nos estamos dando un pequeño ejemplo, no para vanagloriarnos o algo, sino que como quisiéramos estar en Venezuela enseñando lo que nosotros sabemos, Alan, porque ya nosotros tenemos años con una profesión muy definida. Ahora, lo que tú estás diciendo, lo estoy viviendo aquí en el departamento. Hemos visto abogados con diferentes renglones, doctorados, ingenieros especializados, Alan, y hoy día están trabajando simplemente como obreros. Eso no puede ser. Como también hay otros que se han podido tener la oportunidad de estar en un empleo digno. Bueno, la diáspora venezolana ha sido tan efectiva en términos económicos en países de acogida que en algunos países como México, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador se han realizado cambios en la política laboral, ya que sus gobiernos buscan aprovechar el talento venezolano, ya que eso significa crear más empleos locales. Vamos a Por estar claros supuesto, en una cosa, Carlos, vamos a estar claros en una cosa. Hay distintos niveles de migración en esta por migración forzosa supuesto. venezolana. Hay, como señala la investigación, 2 millones de venezolanos con títulos de maestría, de doctorado, especialización. Sí, Y señor. esta gente que tiene estudios, altos estudios superiores, tiene la posibilidad de insertarse a las economías de estos países porque son demandados. Te voy a poner un ejemplo. En Colombia hay muy poco doctorado Eso es correcto. y las líneas de investigación nuevas, más recientes que se han abierto con migrantes venezolanos de título doctorado. Igual ocurre en Ecuador. En Ecuador hay programas especiales del gobierno de Ecuador para incorporar a sus universidades a profesionales de nivel de doctorado con línea de investigación montada. Sí, eso es Y en correcto. algunos, y en algunos casos, en Ecuador ha ocurrido esto.
que el líder de la investigación se trae completo a todo el tren de investigación, es decir, se Sí, trae al a todos equipo. los científicos, a toda la gente que necesita para seguir avanzando en esa investigación. Así que algunos de los nuevos descubrimientos, nuevos resultados en materia de investigación científica y de carácter social va a ser producto de esta integración de profesionales de altísimo nivel y competencia de Venezuela en estos países. Y es triste porque esto se debería estar haciendo en Venezuela, no se debería estar haciendo en Ecuador, en España, en Chile, en Estados Unidos o en Colombia. Y eso es Eso es lo correcto. que realmente nos preocupa, Carlos. Cuenta 60-70 hubo en Venezuela, en Portuguesa, un factor muy importante agrícola, que fue el del sector arrocero. Hubo un arroz que lo creó la famosa arrocera Santa Ana, que fue el arroz canilla, un arroz especializado que se hizo en Latinoamérica, pero solamente para Venezuela. Era un arroz de importación o de exportación. Hoy día eso desapareció, al igual que las famosas térmicas, que es el nombre o de los ingenios azucareros, tanto en los estados andinos, parte del estado Zulia y en los en los llanos de Venezuela. Hoy todo eso desaparecido. ¿Qué ha pasado por lo menos en el sector de la villa de Rosario de Perijá, de Machiques de Perijá, que fue la creación de las fincas linas, en donde se hizo hasta el momento el mejor queso que hubo en toda Venezuela? ¿Qué ha pasado? Que se ha dejado ir a todos esos pequeños empresarios, investigadores, que no solamente son empresarios, son investigadores para crear estas nuevas modalidades en los productos lácteos. Esto se ha venido acabando, al igual que en el sector eléctrico, que hoy día están en Colombia, Estados Unidos y en parte de Latinoamérica. Lo mismo que el sector petrolero. ¿Dónde está la gente del sector petrolero que sabe esto? Mira, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en los Estados Unidos, sobre todo en Texas y parte de México. Es decir, una inmigración que salió en busca de mejora y es entendible. Pero como lo dijiste tú, ¿qué va a quedar para los venezolanos? Sí, la recuperación del país involucra también la presencia de recurso humano talentoso que se ha ido, que ha migrado. Ha migrado. Eh, y esta circunstancia, pues, hace más cuesta arriba el tema de la recuperación económica y social del país. Esos recursos que hoy están fomentando el desarrollo en otras naciones del mundo van a ser necesarios. Y vamos a tener que crear un plan especial de recuperación de ese talento o Así de participación de ese talento, aprovechando la conectividad que ahora abunda. No es necesario ni siquiera que esa persona se traslade desde el país donde se encuentra, sino que forme parte de equipos o líneas de investigación para el tema del desarrollo del país, la recuperación del país. Porque, bueno, no se le puede pedir a un venezolano que ya tiene 10 años, que tiene 12 años, que tiene 15 años, en cualquier país del mundo, vinculado a una prestigiosa universidad, a un centro educativo, que deje todo y que se vuelva la incertidumbre que realmente es Venezuela. Pero esa gente tiene que estar vinculada a su país. Y ahí habrá que empezar a trabajar en un proyecto mundial que nos permita que esa fuerza, esa inteligencia, esa capacidad se mantenga relacionada con Venezuela y nos ayude a reconstruir la Venezuela que nosotros aspiramos. Esa es la situación que queremos. de acuerdo totalmente contigo, Alan, porque fíjate, yo me he conseguido personal, tanto en Bogotá, tanto en Soacha, en Cundinamarca y en el departamento de La Guajira con especialidades. Y hoy día estas personas han tenido que migrar de este país obligatoriamente para Europa, cuando son especialidades como tecnológicas, Alan. ¿Por qué? Porque están haciendo ya una vida, tal como tú lo has indicado. Hay personas que ya tienen 10, 12, 15, hasta 20 años, ya ellos no regresan al país. Y son pocos los hijos que hablan sobre el país, sobre Venezuela. Eso también es una lección que tenemos que indicarle a estas personas que hablen del país, dónde se graduaron. Hoy muchos de los pocos que ya están vivos de las famosas becas Gran Mariscal de Ayacucho, ¿te acuerdas? Hoy día están en universidades prestigiosas, tanto de los Estados Unidos, México, Estados Unidos, aquí en Colombia, porque nosotros hemos tenido dos invitados
de la Gran Mariscal de Ayacucho en el programa Siempre Venezuela Radio. Hoy está en clase en la Metropolitana y en la Santa Fe de Bogotá. Estando ellos en Venezuela, lastimosamente tuvieron que salir del país por la situación. Bueno, cambiemos el tercio muy rápidamente. Resulta que, me van a perdonar la expresión, cómo jode el gobierno. Y esto es en el tema de la primaria. Resulta Totalmente. que ahora la nueva manera que encontraron para sabotear a las primarias es a los proveedores de servicio de Internet prohibirles la transmisión o la apertura de la línea de vinculación con la base de datos puesta a la orden de la primaria para que usted localice dónde va a votar. Así que Sí, vemos se que las han bloqueado, CanTV, Alan, desde ayer. claro, está bloqueada, CanTV, Movilnet, Movistar, Digitel y otros proveedores de servicio de Internet han generado la falla DNS para evitar que usted, si vive en Venezuela, pueda acceder a esa página de la Comisión Nacional de Primaria y pueda buscar su centro de votación. Esto de por sí es una vulneración de derechos, pero Correcto. ¿a qué nos tiene acostumbrado el gobierno? A esta violación de derechos, a esta situación de Jalisco, de si no la gana la empata, a A esta los Pancho situación Villa, de violencia, de agresión contra los factores democráticos, porque esto es una agresión contra la democracia. claro. Esto es evidentemente una Táctica. nueva traba en el camino para el proceso de las primarias, pero así le tienen miedo a las primarias, que hasta eso son capaces de hacer. Búsquese alguien que le asesore o usted mismo busque la BPS para que pueda ingresar. Ese es un mecanismo que le permite a usted ingresar a páginas bloqueadas. Y esto, pues, usted la puede usar, el BPS lo puede usar y usted ingresará a estas páginas a esta página de la Comisión Nacional de Primaria para la ubicación de su centro electoral. Pero de manera directa, en este momento en Venezuela no se puede hacer. Oye, Alan, pero es que yo te voy a comentar algo. Esta gente no tiene más nada que buscar. Lastimosamente saben que está perdido, le tienen temor, miedo al tema de las primarias y sobre todo a una candidata, porque hay que decirlo de esta manera, a una candidata. Y fuera de eso están importando personal de la isla del terror, de Cuba, para traer personal que tienen ellos. Nos hemos dado cuenta en unos escritos muy fuertes de Alcaray, que lo envió ayer, y veo con mucha preocupación ese tema, Alan, porque esto ha venido ocurriendo en todos los países que ha sido del bloque comunista. Bueno, pero tenemos que estar preparados para todo. Claro, Tenemos que estar preparados para votar debajo de una mata de mango. así es, de acuerdo Y contigo totalmente. si toca Eh, votar debajo de una mata de mango, se vota debajo de una mata de mango. Pero Pero no es vayan que a los puertos, no vayan a los ahí puertos va, porque ahí está la vieja de los mangos. claro, ahí está, ahí está, yo he leído, obviamente forma parte de la estrategia del gobierno para desestimular el voto. Así es. Comentarios en algunas redes sociales, es que el centro de votación que me indicaron me queda muy lejos y es como raro, es la casa de fulanito de tal. Bueno, pero que cuando lanzamos el tema de las primarias, cuando nos lanzamos con la primaria, y digo nos lanzamos porque somos parte del proceso democrático, se hizo en el entendido de que el gobierno iba a bloquear la posibilidad del CNE, como en efecto lo hizo. Así es, Y correcto. entonces, ¿a qué hubo que recurrir? A personas que prestaron sus casas, prestaron sus locales comerciales, han prestado sus opciones para que se pueda ejercer el derecho al voto en estas primarias. ¿O es que acaso no lo sabíamos? Entonces esas críticas quedan Fuera de minimizadas. lugar, fuera de lugar. Claro, eso no tiene razón de ser porque entonces, ¿qué lucha estás haciendo por el rescate de la democracia? Quédate en tu casa y votar, si es posible, a través de la Internet. No, si hay que votar debajo de una mata de mango, hay que votar. Pero también yo voy a repetir algo que dije hace varios meses. Bueno, ¿cuántas casas de partidos políticos están habilitadas
casi todos los municipios de Venezuela que se pueden prestar para el proceso de primaria en el caso último de que esto sea así necesario. O sea, yo Alan, creo que los partidos... según las estadísticas, y lo leímos aquí en el programa, en el tema de los partidos políticos de las casas, las sedes de ellos, solamente el 1%. Bueno, pero las casas de partido también están en todos los estados de Claro, por Venezuela, en todos los supuesto. municipios de Venezuela. Que no sean de Acción Democrática porque la tienen ahorita dividida, se entiende. Que no sea de COPEI, se entiende. Pero Primero Justicia, Voluntad Popular, Un nuevo eh, eh, tiempo. Nuevo Tiempo, tienen casas partidistas en toda Venezuela. Y eso pudiera ser utilizado para el centro de votación o no están apoyando las primarias. O es que el apoyo a las primarias es de aquí para afuera. Alan, fíjate que tocaste un tema bastante interesante. Esto es un kikiriwiki que hay. Porque fíjate algo, te nombré un nuevo tiempo y acuérdate que un nuevo tiempo están muy a la espera de que pase algo o le ordenen hacer algo al partido un nuevo tiempo. Ahora, ya lo dijiste, el Partido de Acción Democrática está dividido en dos partes, COPEI en tres partes. ¿Cuáles quedarían? Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento al Socialismo, Banderas Rojas, que son pequeñas sedes o algunas que otras oficinas, porque yo cada vez que me acuerdo de esa propuesta de una plaza pública, de un estacionamiento, Alan, no lo veo visible en este punto, porque eso es un riesgo total para la ciudadanía, pero tal como le indican, los partidos deberían tener esa opción, principalmente ante que un estacionamiento. No lo veo lógico. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pero sí estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de esta tarde. Buen provecho para ti, por supuesto, para la audiencia. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. De regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Carmen Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, denunció que más de 26.000 escuelas públicas que existen en el país, de ellas, solo el 30% está en condiciones para recibir los estudiantes en el ciclo escolar 23-24. Ha señalado Márquez que la mayoría de las instituciones tienen problemas con el servicio de electricidad, agua potable y mantenimiento de las instalaciones. Hay muchas escuelas que aún no han terminado de reparar. Tenemos más de 26.000 escuelas públicas y el régimen se comprometió en ponerlas en condiciones mínimas para el año escolar. El gobierno debe invertir en la educación con urgencia, indicó la docente. También aseguró que el sector educativo está preocupado debido a la negativa del Ministerio de Educación de continuar con la discusión de la tercera convención colectiva única y unitaria, de la cual solo se aprobó el 30% de las cláusulas. Cuando se llegó a la discusión de las cláusulas que tienen incidencia laboral, la ministra Yelitza Santaella paró las discusiones desde el año pasado, en diciembre, y quedaron pendientes puntos fundamentales como el aumento salarial, la definición del tabulador, la prima de profesionalización y lo referente al IPASME. Márquez indicó que debido a los bajos salarios, muchos docentes se han ido del país y otros se han dedicado a oficios en los que ganan más dinero. Las 8 federaciones del magisterio elaboramos un documento como coalición sindical donde expusimos la situación en la que están el maestro y la educación, y hasta la fecha no nos hemos vuelto a reunir con la ministra de Educación, dijo la dirigente. Nos reunimos hace 3 semanas con el ministro de Trabajo y nos dijo que el sector educativo era una preocupación para el gobierno, pero hasta la fecha no nos han llamado ni nos han dado respuesta. Es decir, la preocupación es de la boca para afuera, pero no al interior. Hay otra información importante, es el detalle de la Comisión Nacional de Primarias, que ha solicitado durante el día de hoy a los representantes, a los partidos políticos, a postular a miembros de mesa electoral. La comisión ha exhortado a los partidos políticos que postulen aspirantes a miembros de mesa en los lapsos correspondientes para la elección del 22 de octubre, donde un sector de oposición espera escoger a su candidato unitario para las presidenciales del 2024. En un comunicado difundido a través de los medios de comunicación, la Comisión de Primaria hizo un balance sobre las actividades que ha venido realizando. Reiteró que a 40 días del evento es fundamental la formación y la selección de los miembros de mesa y del resto del personal electoral indispensable para la realización de la elección.
Se trata de talleres sobre los aspectos técnicos del proceso electoral. La Comisión de Primarias indicó que ya se encuentra dictando junto a los voluntarios los talleres de formación dirigidos a facilitadores que luego formarán al personal electoral. Se han celebrado hasta el momento 60 talleres, ya se han preparado 162 formadores nacionales y 1.847 facilitadores regionales en los 23 estados. Para la Comisión de Primaria se activaron 3.010 centros de votación distribuidos en 331 municipios del país. En el exterior se habilitaron 87 centros de votación en países en donde están siendo organizados 85 comités locales que cuentan con más de 1.000 integrantes y tendrán el respaldo de miles de venezolanos más en las tareas de electoral y personal de apoyo al proceso. La primaria avanza como un ejercicio de derechos ciudadanos guiado siempre por los principios de imparcialidad y confiabilidad que lo distinguen, ha dicho la comisión. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Esto es lo que se sabe sobre la bacteria carnívora detectada en el Caribe. Conocida también como bacteria come carne, se ha identificado su presencia en el Golfo de México y el Caribe mexicano. Un reportaje del país recalca que la bacteria se reproduce con rapidez en verano y que suele proliferar en aguas cálidas. Si la infección no se trata a tiempo y con antibióticos, es letal, matando a 1 de cada 5 personas contagiadas y cobrando aproximadamente 100 muertes al año. La bacteria entra al organismo a través de heridas en la piel o comer alimentos contaminados, como ostras, pescados y mariscos crudos o mal preparados. Los primeros síntomas son diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y tensión baja, además de lesiones en la piel. En Miranda, educadores protestan en Los Teques porque les suspendieron el sueldo. Un grupo de educadores tomó la Dirección de Educación del Estado Miranda, con sede en Los Teques, este 11 de septiembre porque no les cancelaron la quincena. Una maestra consultada indicó al Pitazo que la medida perjudica al menos a 1.300 docentes que están fuera de aula, bien porque tienen una condición médica o porque trabajan en áreas de coordinación, orientación, evaluación o cultura. Diosdado a María Carolina Uzcategui. Si tiene pruebas de irregularidades en la primaria, preséntelas. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió otra vez al proceso de elección primaria que realizará la oposición el 22 de octubre. Le hizo un llamado a la exvicepresidenta de la Comisión Nacional, María Carolina Uzcategui, en caso de que tenga pruebas sobre irregularidades en el proceso, que las presente. Ari Móvil, un noticiero rodante para informar y escuchar a las comunidades. La Alianza Rebelde investiga, que la conforman los medios El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, comenzó a llevar información directamente a las comunidades en Ari Móvil, un camión de información. Este fin de semana, en su primera salida oficial, este food truck de noticias estuvo en el mercado de Los Palos Grandes. Los compradores y vendedores escucharon un noticiero con informaciones e investigaciones de estos 3 medios y contaron sus experiencias de convivencia. Simón arrasa en el exterior. Se agotaron las entradas en 4 ciudades. La película Simón se ha convertido en un éxito taquillero en al menos 4 ciudades del país de América y Europa. Dirigida por el venezolano Diego Vicentini, la película narra la historia de un dirigente estudiantil venezolano que participa en las manifestaciones que fueron reprimidas violentamente por los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque en Venezuela se estrenó con cierta discreción y con una potencial amenaza de censura, en Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile y Nueva York se agotaron todas las entradas, aun cuando faltan varios días para su estreno. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Tenemos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La vicepresidenta del Movimiento Socialismo Más ha señalado su molestia y la molestia de su partido frente a la situación de criminalización que se pretende hacer
a la Comisión Nacional de Primaria por el uso de la plataforma abierta, la base de datos del Consejo Nacional Electoral. El registro electoral, el uso del registro electoral por parte de la Comisión Nacional de Primaria no representa un delito, lo ha dicho María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Ha indicado Verdial que pensar que es ilegal usar el REC es un error, porque eso es un documento público donde todos los venezolanos están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y al que tienen acceso los partidos políticos, porque el mismo ente comicial se los entrega cada año antes de un evento de esta naturaleza. En este sentido, el MAS comentó que la administración de Nicolás Maduro no debería tener miedo de permitir que se realice la primaria y que la misma llegue a buen término. ¿Por qué buscarle las 5 patas al gato y por qué tratar de evitar que se haga la primaria? Al tiempo que hizo referencia a que sectores radicales del gobierno presuntamente pretenderían inmiscuirse en algo que no tienen por qué hacerlo, como es la selección del candidato a los sectores democráticos, señaló Verdial en una información a los medios. Aprovechó para denunciar que desde hace varios días la primaria ha sido blanco de críticas y ataques, siendo uno de los más evidentes para el movimiento socialismo el inicio de la investigación por parte de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional Ilegítima, encabezada por Diosdado Cabello, para saber de dónde vienen los fondos para subvencionar el evento. Rechazamos a este tipo de amedrentamiento contra algo que es un sistema democrático. Es totalmente lícito y válido, como la realización de elecciones primarias para elegir el candidato de un sector de los factores democráticos del país, ha dicho la representante del Movimiento Socialismo Más frente a estas circunstancias. También, por otra parte, las Naciones Unidas alertaron sobre la situación de la migración en Latinoamérica. Han dicho las Naciones Unidas a través de un informe que los 6,5 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe, más de 4 millones tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación, servicios médicos, educación o vivienda. La Plataforma Regional para la Coordinación Interagencial para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, R4E, liderada por la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, lanzó hoy en Panamá el análisis de las necesidades de refugiados e inmigrantes para el 2023. El análisis muestra que estas personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela en la región carecen de medios de subsistencia estable, lo que dificulta su integración efectiva y su contribución a las comunidades de acogida. Esta situación lleva además a que los venezolanos en estos países carecen de suficientes recursos y corran un mayor riesgo de ser víctimas de abusos como la trata y tráfico de personas, el reclutamiento forzado y la violencia de género. El hecho de que la mitad de las personas venezolanas en la región enfrenten barreras para la recepción de atención médica y no puedan permitirse 3 comidas al día o acceder a una vivienda, ha dicho este organismo, evidencia la urgente necesidad de apoyo internacional, afirmó el representante especial conjunto de la OIM y ACNUR para los refugiados e inmigrantes de Venezuela, Eduardo Stein. Este apoyo internacional, añadió el comunicado, respaldará las medidas para que los venezolanos en estos países tengan oportunidades para ser autosuficientes, integrarse efectivamente a sus comunidades de acogida y contribuir al desarrollo de los países de la región. Finaliza el informe de las Naciones Unidas sobre la migración venezolana. Vamos ahora a escuchar este reporte. Hay una indudable situación de violencia que se está presentando en Venezuela y esta situación de violencia también afecta el tema político. Lustay Franco, dirigente de Acción Democrática, señala la urgencia de estar preparados frente a varias amenazas. Una de ellas, el adelanto de las elecciones. Escuchemos. Mira, yo lo que te puedo decir algo, y esto lo voy a decir con mucha sinceridad. Hay que ganar el 22 de octubre, pero hay que prepararnos para el 23 de octubre. Y el 23 de octubre para esa primera reunión donde las fuerzas políticas nos ocupemos ya del padrón electoral. Yo no quisiera
ocuparme de cuál va a ser la marcha, qué calle vamos a trancar para que nos habiliten el candidato o la candidata. Yo quiero ocuparme cuál va a ser el municipio que le va a tocar a Lustay Franco monitorear, montarse el 1x10, montar la campaña. Eso es lo que yo quiero hacer. Si gana, por ejemplo, porque nos tenemos que abocar. ¿Pueden hacer ese trabajo al día siguiente? Nosotros, si nosotros vamos a estar a disposición del candidato que gane, y eso lo hemos dicho con desprendimiento. Lo que si me preguntas a mí, entre un habilitado y un inhabilitado, al inhabilitado, que además es injustamente inhabilitado, porque aquí la verdad es que la caracterización de los inhabilitados es solamente porque dicen lo que piensan en un país que debería ser libre a plenitud y tú pudieras decir lo que piensas. O sea, que es injusto la inhabilitación, pero en temas prácticos, pragmáticos, entendiendo que tenemos ya 25 años más o menos siendo oposición, para el 23 de octubre yo quiero estar planificando el padrón electoral y no pendiente de cómo hacemos nosotros para presionar al gobierno para que levante la inhabilitación, o a quién tenemos que pedirle o prenderle una vela para que levante la inhabilitación. Y eso es algo que hay que hablarlo con claridad y con sinceridad con los venezolanos. Bueno, sigue la persecución al periodismo y sigue la persecución y cierre de medios y programas de opinión en Venezuela. En esta oportunidad le tocó el turno al periodista y caricaturista Fernando Pinilla en la emisora Altos FM 107.1 en los Altos Mirandinos. El chavismo sacó del aire hoy el programa Al Día con Nosotros, que conducía Fernando Pinilla. La denuncia la hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a través de la plataforma X, en la que señaló que la directiva de la radio le notificó al comunicador la decisión de cancelar el programa. Ocurrió luego de que recibieron una llamada de la alcaldía del municipio de Guaycaipuro, en Miranda, a cargo de Farid Fragia, a quien le expresaron su rechazo por la presencia de Pinilla en la programación. El caricaturista indicó al sindicato relaciona la postura del gobierno local con una caricatura que publicó horas antes de la emisión del programa. Se trata de una caricatura en la que denunció el nivel de abandono en que se encuentra el municipio. En la imagen se observa el mapa de Guaycaipuro completamente agrietado por la sequía, junto con dos letreros, uno colorido con el mensaje Miranda, Gobernación de Miranda, trabajando con ustedes, y el otro hecho pedazos en tablas con el nombre de la población. Además, en el piso aparece tirado el esqueleto de un pescado, una lata abierta y el cráneo de un animal. De verdad que la imagen es contundente, pero a esta grave situación no solo lo perjudica a él, sino a la directiva y empleados de la emisora que viven a la sombra del miedo cuando no hacen sino entretener, como era el corte de mi programa, con contenido de variedad, sin tinte político, reaccionar comunicador en la red social. Luego de la salida del aire de su programa, Pinilla publicó otra caricatura. En ella se ilustró a sí mismo como un caballero con la armadura y un lápiz grande. Avanza montado en un caballo por una calle dañada y un barrio que se derrumba. Se aprecian algunos rachos, un perro de color rojo que le ladra, y al lado un cartel que dice municipio de Guaycaipuro Potencia, y un niño hurgando y comiendo de la basura. En el fondo hay varios edificios en negro, sin luz y sin agua. Se lee. Esta fue la reacción del comunicador Pinilla frente a esta nueva evidencia de la persecución del régimen de facto en contra del periodismo libre, el ejercicio de la libertad de opinión y sobre todo de opinión y establecimiento de derechos en Venezuela. A propósito de los derechos, hay un trabajo de la periodista venezolana Gladys Rodríguez. Gladys Rodríguez ha publicado, ella permanentemente tiene presencia en medios de comunicación, y ella ha publicado en su sección de análisis un tema interesante que me gustaría que viéramos. Esto, repito, lo hace la periodista Gladys Rodríguez en sus redes sociales. Y esta periodista ha publicado este artículo que resume un poco la situación del país semanalmente, pero que en esta oportunidad se refiere a algo muy particular. Así lo veo con Gladys Rodríguez. Escuchemos. Parásitos sociales, así tituló mi Así lo veo de esta semana. Y cosas de la vida. Estaba mostrando a mi esposo con indignación un video de un joven venezolano en Estados Unidos
que se grabó en una calle y con orgullo decía en un tono y actitud muy malandra que la vuelta en este país es pararse a pedir dinero porque son 300 millones de habitantes y que siempre se lucen dando billetes de alta denominación. Billetes que mostraba mientras sacaba la cuenta de que hace más en 2 horas de mendicidad que trabajando a $10 la hora en una semana según él, y remató además diciendo que trabajar es para los esclavos. Lo hizo además en un tono de invitación, de motivación a otros a copiar esa vagabundería. La vergüenza y rabia que sentí fue gigante. No pongo el video por razones obvias. No me voy a prestar a difundir una espantosa idea como esa que tanto daño hace a cualquier país del mundo. No entiendo ni cómo las autoridades estadounidenses lo dejaron pasar, restando oportunidad a quienes buscan una vida de calidad, resultado del esfuerzo decente. Lo mismo y muy extraño se visibiliza en ciudades como Nueva York, motorizados haciendo piruetas. Incluso un hombre de 29 años que ya tiene 6 arrestos y solo 2 meses en esa ciudad. Representan una de las formas de lo que se denomina parásitos sociales. En el caso mencionado de este joven mendigo, a todas luces con la capacidad física y mental para levantarse las mangas y trabajar, pero que opta por vivirse a los demás y lo cuenta emocionado. En Venezuela tenemos ese drama de diferentes maneras y en otros países también, incluyendo los que buscan solo vivir de los subsidios, de los programas sociales, que entiendo, así lo veo, deben ser un apoyo, claro que sí, pero no la manera de vivir. Y principalmente un apoyo por discapacidades o por ancianidad, por dificultades superiores, que debe ser una excepción, no la regla. De convertirse en regla, los países se afectan, por supuesto, sin las manos trabajadoras esenciales y con la carga de los denominados parásitos sociales. Un país se construye, progresa con la mayoría de la población capacitada para trabajar, aportando en lo individual y como colectivo, sudando el dinero que se quiere gastar, y así debemos educar a nuestros hijos, no esperando dádivas, ayudas, manutención de los estados, de las familias, de la gente en general. Y aquí puedo incluir a otro tipo de parásito, por ejemplo, los corruptos. Diversas formas se presentan de lo que también llamo rémoras, incluso en las dinámicas familiares, sociales, ¿cierto? Desde el análisis antropológico de Mars, 1960, autor de Parásitos Sociales, se define como, y lo cito, todo aquel cuya vida está organizada de tal forma que no es capaz de compensar mediante sus servicios lo que consume o toma de los demás, cae dentro de la clasificación parasitaria. Cierro la cita. Los izquierdistas han usado mucho el término para referirse a las élites, a la burguesía, y sí, hay grupos poderosos que apalancan sus fortunas en explotación con sus diferentes matices. Otra manera de vivirse a la gente, otra forma de parásitos sociales. Pero aunque ha correspondido más a un término usado por la izquierda hacia las élites, vemos con infinitos hechos como muchos izquierdistas también que alcanzan poder terminan siendo igual de parásitos o más, con la justicia social como excusa, convirtiéndose en una casta parasitaria, atornillada, que debilita a la población, restando oportunidades de capacitación, de educación, eliminando la meritocracia que motiva el esfuerzo. Personas no preparadas que llegan a cargos públicos, teniendo acceso a un poder que en muchos casos es usado para su propio beneficio. Un esquema que reduce, limita las posibilidades de superación. Se ataca al aparato productivo, fuente de empleo, al sistema educativo, fuente de conocimientos. Se toman las instituciones del Estado, las vuelven doctrinarias y usan los planes sociales como gancho para ganar adeptos. Acentúan el concepto de papá Estado y no el de la superación por la capacitación y el esfuerzo, sin los valores morales, ciudadanos, democráticos y de vida para usar el poder para el beneficio de todos como nación. Y arranqué diciendo las cosas de la vida, porque mientras le mostraba el video a mi esposo, le entró una llamada contrastante que nos sacó de la rabia. Era de un joven venezolano, valenciano, preguntando si podía ir más temprano a instalar el sistema de internet que contratamos, más temprano para que le rindiera el día sábado con otras instalaciones que tenía. Manuel es abogado, tiene 2 años en Estados Unidos, trabajando 12 horas diarias como instalador externo de una compañía nacional.
Se organiza para aprovechar sus jornadas al máximo, exprimirlas al máximo. Un esfuerzo que le ha permitido crecer como corresponde. Un joven a todas luces formado en valores por una familia que sigue en Venezuela. Y con eso me quedo. Honor a Manuel y a todos los que se sudan el dinero con decencia, con integridad, construyendo una vida que merecen vivirla a plenitud y, por cierto, no ser criticados por eso. Así lo veo. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, qué bueno escuchar los mensajes de todas aquellas personas que han estado vinculadas al programa Siempre Venezuela, que siempre lo están como audiencia, como colaboradores, como personas de bien, siempre vinculadas a Siempre Venezuela. Estamos en esta semana en nuestro tercer aniversario. El viernes es el día central, el 15 de septiembre, hace 3 años, iniciamos esta labor en Siempre Venezuela y vamos a estar hablando de eso en el transcurso de los programas de estos días hasta el día central, que es el viernes, ahí siendo trabajado por Vanessa Chacón, que nos va a sorprender seguramente el día viernes con algo muy especial. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Miren cómo son las cosas. La vida tiene maneras inteligentes de castigar. Ahora resulta que Trinidad y Tobago, un país que ha tenido una política muy dura contra la migración venezolana, que ha expulsado ya a varios cientos de venezolanos de esta migración, que hemos tenido malas noticias desde Trinidad y Tobago. Resulta que el día domingo una inmigrante venezolana fue elegida como Miss Grand Trinidad Tobago en Puerto España, capital de esta nación, donde la migración está en el centro del debate político. Milady Materano, de 29 años, y quien interpretó a Barbie en las campañas publicitarias locales de la película norteamericana, representará a ese país en el Miss Grand Internacional que se va a celebrar en Vietnam el 25 de octubre. Materano vive en Diego Martín desde hace 6 años y utilizó un traductor durante la sesión de preguntas y respuestas del concurso, pero su representante, Charis Paxson, dice que habla el inglés maravillosamente bien. Explicó que las reglas del concurso creado en Tailandia no le impiden a la venezolana representar a Trinidad y Tobago. El concurso Miss Grand Internacional dice querer mostrar una mujer moderna que debe ser bella, hábil e inteligente para que pueda ser un ícono para todas las mujeres del mundo. La elección de la venezolana, sin duda alguna, generó debate en redes sociales. Uno de ellos, ¿qué falta de respeto en un país donde hay tantas mujeres guapas a elegir a una extranjera para representarnos? Ha dicho un usuario de Facebook. Otro habló del colorismo al resaltar que la ganadora es de piel clara y pelo lacio. Trinidad y Tobago acoge en este momento entre 100.000 y 120.000 migrantes, de los cuales 60.000 son venezolanos, según estimaciones de ONG y políticos. La mayoría migró por la situación del colapso económico de Venezuela. Varios certámenes de belleza internacionales que se realizan en todo el mundo. Mi Mundo 2023 será en diciembre en India y Miss Universo 2023 en noviembre en El Salvador. Pero tanto que nos han tratado mal en Trinidad y Tobago, y vean ustedes cómo la Miss Grand de Trinidad y Tobago es venezolana, es catirita, es criollita, es blanquita, de pelo lacio, según la describen los medios de comunicación de ese país. Bueno, más allá de las sorpresas, vamos a escuchar el espacio informativo de Ricia Navarro, quien desde la costa oriental del lago nos cuenta las informaciones del día de hoy. Gracias por el paso a los estudios desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, para nuestros amigos de Siempre Venezuela. Y estamos en lo que es la ruta política en el país, y esto es a las elecciones primarias que se están viviendo. Vamos a hablar con el representante del partido Un Nuevo Tiempo en el municipio Lagunillas, el abogado Luis Atencio, quien nos va a hablar cómo se está preparando pocos días a lo que serán estas elecciones primarias, aunque el partido Un Nuevo Tiempo no tenga un candidato oficial, sino un apoyo
al candidato Enrique Capriles, cómo se está visualizando, sobre todo en el estado Zulia, costa oriental del lago, este planteamiento y el trabajo que vienen desarrollando. Muy buenos días, Luis Atencio Sala, secretario de Organización Municipal de Un Nuevo Tiempo. Hoy estamos en la tarea ardua para las próximas elecciones primarias que se van a realizar el 22 de octubre, donde exactamente nosotros no tenemos ni un candidato, pero sí estamos prestándole el apoyo al candidato Enrique Capriles. Donde nosotros estamos realizando nuestro trabajo es la incentivación del ciudadano a la participación del evento electoral, porque con la participación es el éxito de este acto. No quien gane, sino la participación de los ciudadanos. Nosotros tenemos acá 6 parroquias. Dentro de las 6 parroquias estamos trabajando con las estrategias, las técnicas del partido Un Nuevo Tiempo tal para nuestra militancia y nuestros simpatizantes y amigos. Estamos trabajando con ellos para la participación, hacerle el incentivo a lograr la mayor participación de todos los ciudadanos en este próximo evento electoral, que sería el que marca la pauta para un nuevo cambio, un nuevo rumbo de Venezuela a un sistema democrático. ¿Cómo se ve la participación cuando todavía existe también esa polémica? ¿Existe también la integración de todos los partidos en esta unidad? Bueno, la unidad aquí, te repito, no es la unidad la que va a marcar la pauta. Lo que va a marcar la pauta es la participación ciudadana. ¿Cómo se ve esa participación? Bueno, cuando nosotros, a través de todos los sistemas que nosotros tenemos de medición, de participación, existen las encuestadoras, existen los partidos políticos, tienen sus medios de medir, de medición, y nosotros estamos seguros que sí vamos a tener una gran participación, o por lo menos te lo estoy garantizando aquí en el estado Zulia, donde nosotros tenemos una participación de más del 90% de la población de los electores que eligieron a Manuel Rosales como gobernador, quien fue electo con un número más sustancial que 19 gobernaciones del estado. Así que nosotros tenemos un número cerca de 1 millón de votantes, en los cuales controlamos con nuestros aliados de fórmula. Este es el panorama que se está viviendo a esta hora para nuestros amigos de siempre. Venezuela reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro. Uno lo entiende. Al partido de Manuel Rosales, algunos de sus representantes le cuesta hablar de Enrique Capriles como candidato. Y fíjense ustedes cómo este secretario municipal no lo enfocó desde el punto de vista del candidato, sino desde el punto de vista de la participación. Y es, bueno, una salida, digamos, adecuada e inteligente en las actuales circunstancias de Un Nuevo Tiempo, en donde no se siente totalmente identificado con el candidato Enrique Capriles, sino lo ve como una opción o un camino necesario. Vamos a escuchar ahora a Carlos Ocariz. Él llama a rescatar la esperanza. Hoy debemos llenarnos, dice, de este valor para tener el honor de cambiar a Venezuela. Escuchemos a Carlos Ocariz. En todos estos años hemos tenido mucho valor, el pueblo venezolano, para afrontar lo que nos ha tocado vivir. Pero adicional al valor, tenemos que tener el honor para cambiar Venezuela. Hace unos meses decidimos enmendar los errores y aprender de ellos y convocar a una elección primaria, donde vamos a tener el honor de escoger con legitimidad el candidato que va a dirigir el camino hacia el 2024, la elección presidencial, y cambiar Venezuela, que es el fondo de todo. Por eso en estos momentos de tormenta para las primarias, nosotros queremos ratificar lo que es el foco, el lograr tener un candidato único, que ese candidato sea escogido en unas primarias, no que sea escogido
escogido a consenso, sino que se ha escogido por la voluntad popular. Son 3.000 centros de votación. Algunos de ellos son casas de familia, son plazas, son bajo una mata de mango. Pero es que esa es la debilidad, pero también la fortaleza de este proceso. Es un proceso ciudadano, donde el venezolano de a pie, el ciudadano común, es el que se va a encargar de decidir por su futuro. Eso es muy valioso. Por eso desde nuestro partido y desde nuestra intención, todo el apoyo hacia la primaria, y juntos vamos a lograr el honor de cambiar Venezuela. Bueno, bastante claro, Carlos Ocariz. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro norteamericano, anunció hoy la sanción a empresas y 7 personas vinculadas con América Latina. ¿Por qué? Por financiar a la organización chií-libanesa Hezbollah. El tema de estas sanciones toca a Venezuela y lo voy a decir por qué. Entre los sancionados por esta situación está Samer Akil Rada, hermano de Amer Rada, quien es un miembro de Hezbollah, que ha estado activamente vinculado con delitos relacionados al tráfico de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Él estuvo implicado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor de $15 millones que fueron escondidos en un cargamento de frutas y fueron finalmente incautados en El Salvador. Es el gerente general y director ejecutivo de la empresa BCI Technologies, con sede en Venezuela, empresa que también fue sancionada durante el día de hoy. También se sancionó a Mahdi Akil Elebabi, hijo de Amer, quien realiza actividades comerciales en Colombia en su nombre en un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones. El Bawi creó Sanga, una empresa de carbón con sede en Colombia, que ha sido el principal proveedor de empresas controladas por individuos de esta red. Sanga fue sancionada y también Black Diamond, con sede en el Líbano, por recibir transacciones de la primera compañía, así como Ali Ismail Harfouch, su propietario. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en las propiedades de personas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o en control de las personas norteamericanas deben ser bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Estados Unidos insiste en vincular a algunos funcionarios del régimen venezolano con organizaciones terroristas de carácter internacional, y producto de esto se ha aplicado hoy la sanción a 7 personas que tenían intereses en Colombia y en Venezuela. Bueno, una que estuvo virtualmente, porque no puede salir del país, en Brasil, fue María Corina Machado. Ella ha pedido al Senado de Brasil, que la invitó para exponer hoy la situación de Venezuela, acompañar a las elecciones primarias previstas para el próximo 22 de octubre y ayudar a que en el 2024 se produzcan los cambios y comicios presidenciales libres y transparentes. La petición la hizo hoy ante el Senado de Brasil sobre la situación actual de Venezuela en las primarias. La audiencia se realizó con el objetivo de debatir las libertades y garantías individuales en Venezuela y el impacto de la inestabilidad política y social en la seguridad pública de Brasil. A 40 días de la elección primaria, donde participamos todos los partidos democráticos de Venezuela, le pedimos, dijo María Corina Machado, nos acompañen en este proceso electoral de primaria para renovar el liderazgo que luchará por tener elecciones libres y transparentes en el 2024, lo que se va a traducir en el reencuentro de nuestras familias. Aseveró que el mandatario de facto, Nicolás Maduro, sabe que en la elección del 2024 lo voy a derrotar. Anunció que pedirán a todos los gobiernos que exhorten al Estado a permitir elecciones presidenciales con garantías democráticas. Tenemos una gran oportunidad de cara a la elección primaria del 22 de octubre del 2023 para luego participar en el proceso de democratización hacia la elección presidencial del 2024.
El régimen de Maduro necesita desesperadamente recursos económicos y la realidad es que el chavismo perdió su base social. Venezuela necesita libertades. A nivel internacional, Maduro se ha convertido en un problema ante las investigaciones sobre los casos de lesa humanidad. Al ser consultada por los parlamentarios brasileños sobre su inhabilitación, María Corina Machado expresó sobre mi situación: tengo 10 años con prohibición de salida del país, tengo 7 años sin poder comprar un boleto de avión para recorrer el país, debo hacer los recorridos en mi carro, detienen a los trabajadores que me prestan servicios, cierran los restaurantes u hoteles, cerraron una emisora por una entrevista de 15 minutos, me inhabilitaron por 15 años violando la constitución del país. Por otra parte, expuso ante el Senado el declive de la calidad de vida de los ciudadanos. Criticó el hecho de que Venezuela haya pasado a ser uno de los países de la región a un territorio con una caída del Producto Interno Bruto de más del 75%. Y se pregunta lo que nos preguntamos todos: ¿cómo vive un pensionado, un maestro con menos de $1 diario y que los niños vayan a la escuela solo 2 días a la semana? Es la situación entonces que planteó María Corina Machado allá en Brasil, vía telemática, hizo esta exposición. Bueno, vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Azuaje, quien desde Chile nos trae información para Siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que diversas manifestaciones se registraron durante todo el fin de semana y este lunes en la ciudad de Santiago y que formaron parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En distintos puntos de la capital chilena y en especial en las cercanías del Palacio de la Moneda y el Estadio Nacional se congregaron personas, en su mayoría repudiando el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende y otros a favor de lo que calificaron como el fin del comunismo. Lo cierto es que estas manifestaciones dejaron nuevos destrozos en la ciudad y avivaron nuevos enfrentamientos, tanto en la calle como en el plano político. En horas de las noches de este lunes, se registraron manifestaciones en otras comunas de Santiago, entre ellas Villa Francia, donde manifestantes realizaron disparos. Condeno categóricamente estos hechos y rechazo la irracionalidad de atacar aquello por lo que lucharon Allende y otros tantos demócratas, dijo el presidente Gabriel Boric durante una locución al país, haciendo referencia a las manifestaciones. Sus palabras fueron respaldadas por dirigentes de varios partidos políticos, pero otro tanto también criticó lo que calificaron como un doble discurso del que ahora es presidente al que fue opositor al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Mientras todo esto sucedió en Santiago, en el plano político, el Servicio Nacional de Migraciones pidió por redes sociales a quienes se han empadronado que mantengan la calma y que en los días sucesivos serán llamados para cumplir con las fases finales de este proceso. Recordaron además que el proceso del empadronamiento biométrico ya se encuentra cerrado y que quienes no se empadronaron deberán esperar por alguna medida que se pueda implementar desde el gobierno nacional. Señalaron que actualmente se ha cumplido con todo el proceso a unas 25.000 personas y que se extenderá hasta el mes de octubre. Nuestro compromiso es fortalecer la seguridad en la frontera para impedir el ingreso irregular de migrantes, señaló Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, trayéndonos más información. La decisión de Estados Unidos de permitir el envío de nafta de las empresas europeas Eni y Repsol a Venezuela podría ser visto como un gesto para promover avances en las negociaciones políticas, aseguran expertos consultados por La Voz de América. La compañía petrolera Eni de Italia y Repsol de España enviaron un cargamento marítimo de 260.000 barriles de nafta a la empresa PDVSA a finales de agosto, reportó la agencia Bloomberg. Estados Unidos está dispuesto a aliviar las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro si este da pasos hacia la redemocratización de Venezuela,
confirmó el Departamento de Estado después de que se conoció sobre el despacho de nafta desde Europa. Es la primera vez que Venezuela recibe combustible de empresas transnacionales que aún operan en su territorio desde la aplicación de las sanciones económicas norteamericanas contra su industria petrolera, y expertos aseguran que permitir este envío ayudará a facilitar el ambiente de las negociaciones políticas con el gobierno de Nicolás Maduro. El cargamento de nafta permitirá a Venezuela aumentar la producción de gasolina, lo que se traducirá en mejorías en el transporte. Orlando Ochoa, especialista en macroeconomía, petróleo y negocios, argumenta que la administración de Joe Biden ha hecho y ha dicho que prevé facilitar ciertas operaciones energéticas a cambio de concesiones políticas y electorales al gobierno venezolano. Los recientes incentivos autorizados para Eni, Repsol y la propia PDVSA buscan facilitar las negociaciones con el gobierno venezolano, que ha enfrentado dificultades en meses recientes. Lo ha valorado el experto de nuestra industria petrolera. Estados Unidos, recordemos, sancionó en el 2019 a PDVSA como respuesta a la erosión de la democracia en el país. Juan González, especialista y asesor del presidente Joe Biden, ha dicho que su gobierno busca fortalecer las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para hallar una solución a la crisis. Por otra parte, el Departamento de Estado reiteró esta semana que el gobierno norteamericano está listo para modificar su política de sanciones a Venezuela si hay avances democráticos puntualmente de cara a unas elecciones libres y justas, ha dicho este vocero. También, por otra parte, el plan de las autoridades venezolanas es mezclar nafta, la mezcla de hidrocarburo líquido con gasolina menos refinada en Paraguaná para aumentar la disponibilidad de combustible, de acuerdo al reporte de Bloomberg. La autorización a las compañías europeas se traduce en mejores incentivos para PDVSA y ayuda a aliviar la situación del transporte en el país afectado por la escasez de combustible, diagnosticó el economista y profesor universitario Leonardo Vélez. Vamos ahora a escuchar otro reporte. El candidato Andrés Caleca denunció claramente que vagabundos del chavismo amenazan encarcelar a miembros de la Comisión Nacional de Primaria. No van a poder. Si gana un inhabilitado, lo vamos a apoyar. Escuchemos a Caleca. El candidato Andrés Caleca pidió a los venezolanos sentido común al momento de participar en la primaria. Es que apliquemos un poco el sentido común y votemos en la primaria por un candidato que no esté inhabilitado. Si ese candidato que no está inhabilitado además es independiente, mucho mejor. Y si además de eso se llama Andrés Caleca, todavía mejor. El gobierno había logrado convencer a la gente de que no había nada que hacer, que estos se quedaron aquí para toda la vida, que no se iban ni con balas ni con votos, decían. Bueno, el país está despertando. El capitán Cabello y esa Asamblea Nacional de vagabundos amenazándolos con que los van a investigar, que los van a meter presos, amenazando a las comisiones regionales, a las juntas regionales de primaria, amenazando a los ciudadanos que dieron su casa para que fueran mesas electorales. No van a poder. Si gana un inhabilitado, lo apoyaremos. Lo que no podemos es ir divididos o llamar a la abstención otra vez. Venezuela no nos perdonaría eso nunca. Si yo gano la primaria, lo primero que haré al día siguiente de ganar la primaria es ir a buscar a los partidos que no participaron en la primaria. Para ganarle a Maduro hay que ganarle por paliza, 3, 4, 5 millones de votos de diferencia, porque si no, no te entregan el poder. Pero además, para gobernar el desastre que es Venezuela, necesitarás ese gran apoyo nacional. Trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, profesionales, sindicalistas, gremios empresariales, cámaras de comercio y los partidos, por supuesto. Todo. Bueno, esa es la posición de Andrés Caleca. Buen candidato, un hombre muy inteligente, muy capaz y sobre todo que ha mostrado una precisión exacta en el tema electoral en Venezuela. Seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La frontera Estados Unidos y México ha sido la ruta migratoria más peligrosa del mundo. En el año 2022 dejó 686 muertos o desaparecidos durante ese mismo periodo, según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones presentado hoy. La cifra representa la mitad de las 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas en el continente americano en el año pasado.
El año más mortífero, el que se tenga registro desde que el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM comenzó sus actividades en el año 2014. En el 2022 se registraron 668 fallecimientos de personas migrantes, 100 mujeres, 454 hombres, 31 menores, 83 con sexo y edad indeterminados en la frontera entre Estados Unidos y México, según el resumen de la OIM. Por otra parte, si bien hay una disminución del 8% en los decesos en relación al año 2021, la cifra del 2022 posiblemente superior a lo que la información disponible indica, ya que faltan datos oficiales de los condados fronterizos en Texas y de la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. Las principales causas de muerte en la inmensa frontera entre Estados Unidos y México fueron ahogamiento, accidentes en vehículos o muertes vinculadas a transporte peligroso, condiciones ambientales extremas y falta de albergue, comida y agua necesarios. Casi la mitad de las muertes se produjeron en los desiertos de Sonora y Chihuahua. Como comparación, en el desierto de Sahara se registraron 212 muertes en el 2022, aunque la OIM advierte que probablemente los datos estén incompletos. La ruta más peligrosa en México y en la frontera con los Estados Unidos. Grave que esta situación esté ocurriendo porque miles de venezolanos van directo hacia esa ruta. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores y también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos a la próxima edición de Siempre Venezuela esta tarde, de 4 a 6, a través de estos mismos canales. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.